La orientación psicoanalítica se inspira en las formulaciones de Freud para explicar los fenómenos psicosociales. Este autor nos dice que, en la vida de un individuo, el otro ejerce el papel de un modelo, de un objeto, de un socio o de un adversario. O sea, que de alguna manera la psicología individual es también desde el inicio una psicología social. La teoría psicoanalítica tuvo una influencia importante en muchos de los desarrollos tempranos en psicología social, partiendo por el concepto de sujeto. Este, psicoanalíticamente hablando, no tiene origen. Antes de nacer a la vida, antes de la fecundación, es ya el objeto del discurso, del deseo y de la fantasía de los otros y otras. En consecuencia, el sujeto no surge por un desarrollo natural, preordenado y preinscrito, sino por ocupar ya y siempre un lugar en el espacio simbólico. Por ello, un sujeto es efecto de un orden cultural e histórico singular y transgeneracional. Así también, Freud cuestiona que el hombre sea un animal gregario y que, en consecuencia, sea por instinto que vive en colectividad. Las personas son sujetos de una masa, conforman la masa y son conformados por esta. Así, la masa social es un ser provisional, compuesta por elementos heterogéneos en la que todos los individuos que la componen se asemejan, gracias a los elementos inconscientes y los numerosos lazos afectivos que se dan en ella. Estos lazos no son instintivos, sino que son el efecto de la libido, por lo que en el corazón mismo de la organización social se encuentra el deseo. Freud se refiere, para dar cuenta del origen de la cultura, al estado de indefensión en el que se encuentra el ser humano ante las fuerzas de la naturaleza. La cultura tiene dos funciones principales: proteger a las personas contra los peligros del mundo natural y regular las relaciones entre los seres humanos de modo que no se destruyan entre ellos. El paso decisivo hacia la civilización es la sustitución de la dominación exclusiva de un único individuo por el poder de un grupo unido de individuos. Sin embargo, ya que un grupo solo puede permanecer unido renunciando a la libertad de la gratificación instintiva individual, la civilización es necesariamente frustrante y represiva, cambiando el placer por la seguridad. Así, Freud rechaza la noción común de la libertad como uno de los grandes beneficios de la civilización, ya que según él, la sociedad civilizada depriva al ser humano de libertad más que se la concede. La cultura consiste principalmente en prohibiciones impuestas a la libertad del individuo para actuar. El ideal de la sociedad no es la libertad, sino que la igualdad en el tratamiento de todos los miembros de la sociedad, o sea, la justicia. En síntesis, puede caracterizarse la existencia del ser humano en sociedad como una condición necesaria y constitutiva. Sin embargo, esta condición es a su vez fuente de malestar permanente e irresoluble, lo cual conlleva a que la característica primordial de la vida en sociedad y también de la vida psíquica sea el conflicto. El sujeto se ve enfrentado a este de manera continua, constituyéndose en motor de creación y producción o de patología y sufrimiento, dando paso a la neurosis. Esta es entendida como una afección cuyos síntomas son la expresión simbólica de un conflicto psíquico que tiene sus raíces en la historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el deseo y la defensa. Hoy en día vemos cómo este malestar se ve reflejado en el auge de trastornos depresivos, en los hábitos alimenticios que dan origen a la bulimia y la anorexia, crisis de pánico, estrés, etc. Esto por el lado de lo que podríamos llamar salud mental. Pero también constatamos la ruptura de muchos de los vínculos familiares y afectivos. Situaciones como el maltrato, el abandono y, ¿por qué no?, el endeudamiento como modo de vida de gran parte de la población generan un contexto poco auspicioso. Frente a estos diversos contextos, ¿cómo se sitúa la psicología para dar cuenta y abasto de estas demandas? ¿Nuestras prácticas son pertinentes a la hora de trabajar en la multiplicidad de contextos actuales? Todo parece decirnos que, en la actualidad, la neurosis dejó de ser el correlato de sociedad en que vivíamos. Los cuadros neuróticos han dado paso a alteraciones prepsicóticas, tales como depresiones, estructuras borderlines, trastornos alimenticios, desórdenes de personalidad, descompensaciones,
narcisistas, etc. Decir esto significa que la neurosis dejó de ser el correlato común de lo psicopatológico. Estas consideraciones ponen en juego la subjetividad y los sujetos sociales como producidos por múltiples instancias dadas por el sistema histórico-económico, familiar, social-ambiental y tecnológico. Un modelo de análisis basado en la neurosis se halla incapaz del todo para comprender la complejidad de la sociedad actual. Esto significa que teorías como el psicoanálisis, que fueron labradas a principios de 1900-1930, corresponden a un modelo de sociedad donde la producción de subjetividad era distinta a lo que podemos encontrar hoy. Teniendo en cuenta los entramados del poder por donde circula la construcción de subjetividad actual, es que el esquizoanálisis dirá que la subjetividad contemporánea guarda mayor relación a la psicosis, a lo prepsicótico. Deleuze y Guattari dirán en el Anti-Edipo que debemos entender la producción subjetiva actual en términos esquizofrénicos, en relación con el sistema de producción capitalista de la sociedad contemporánea. Estos autores plantean un sujeto dinámico, no fijo ni estable, que está inserto en un mundo lleno de acontecimientos que escapan a las pautas establecidas por los conceptos y la racionalidad. De esta forma, el lenguaje es posterior a los acontecimientos, ya que una vez que ocurren las cosas, las ponemos en palabras. Toda racionalidad es un orden, y el lenguaje es un sistema de ordenamiento del mundo. Por ende, lo que no se ajusta a las categorizaciones del lenguaje queda fuera de la racionalidad, que es lógica, secuencial, inteligente y argumentativa. Por ello, las psicologías sociales, cuando se preocupan de las interacciones en el territorio del lenguaje, hablan de una racionalidad ilustrada e instrumental. Trabajar entonces desde lo afectivo rescata los procesos de la primera infancia, es decir, la capacidad alucinatoria y creativa del deseo como garantes de sentido, estados que pueden ser reconocidos en el enamoramiento, el arte, los estados místicos, meditativos y la locura. Aquí hablamos entonces de esquizoanálisis. En síntesis, si el psicoanálisis es un modelo de análisis del psiquismo basado en la neurosis, el esquizoanálisis aborda todas las modalidades de subjetivación iluminado por el modo de ser en el mundo de la psicosis.